y estamos bien acompañados, así que bienvenidos. ¿Les gustó el tema que propuse? Es un tema que me apasiona. Yo lo conocí este tema en el año 2015, cuando cursé metafísica en la UNSA. ¿Sí? Estaba el profe Germán Jiménez, estaba dando metafísica y vimos el Parménides de Platón, pero el análisis que hace Gilson de esta obra. Y quedé dado vuelta, obviamente me fui a mi casa y me devoré la obra en media hora, la leí. Porque si ustedes ven, yo estoy con esta edición de Gredos, ¿no? Grandes pensadores de Gredos. Y ¿se me ve de ahí? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, sí. Estoy con la de Grandes pensadores de Gredos y es buenísima. Es espectacular la edición. Y si ustedes ven el anteúltimo libro, porque el último es el Teteto. Ah, mira, buenísimo. Parece que llega con delay, pero sí, llega. El último libro es el Teteto y el anteúltimo libro es el Parménides, que en total, si ustedes cuentan, debe tener alrededor de 40 páginas, no más que 40 páginas. Y es buenísimo. Es buenísimo el texto del Parménides, es cortito. Y vamos viendo si es, históricamente, si es factible que haya sido el autor de esta obra, Platón. A ver, Marcela me dice, te estoy viendo, puse me gusta, tenés los comentarios desactivados en el vivo. A ver, tenés los comentarios desactivados en el vivo, me dice Marcela. Y tenés razón. El tema es que ¿y cómo hago para activarlo? ¿Habrá alguna opción acá? Porque yo estoy en una... Explorar menú. Transmitir, administrar. Me imagino que en administrar. Adri dice, yo te veo bien. Buenísimo. Bueno, vamos con... No sé si puedo activar los comentarios porque no sé cómo hacerlo. A ver. Pongo administrar. No me permite. Pero bueno, hagamos así. Los que quieran contactarse para solicitar hacer alguna pregunta o algo, mandan un audio y lo paso al audio para que se escuche en el vivo. O me escriben al WhatsApp, porque yo lo veo. Bien, entonces avancemos con esto nada más. O sea, en vez de comentar abajo, entonces me escriben al WhatsApp. ¿Quedamos así? ¿Es realmente Platón el autor de este diálogo? Muy probablemente sí, digamos, son muy pocos los que se atrevieron a cuestionar la autenticidad de la autoría de Platón de este diálogo. Este suceso, ¿no? Los personajes del diálogo son Céfalo, Adimanto, Glaucón, que es el hermano de Platón. Ustedes saben que Platón en realidad se llama Aristófanes, ¿no? O Aristócles. Antifonte, Pitódoro, Sócrates, Zenón, Parménides y Aristóteles. Este Aristóteles es un personaje muy mayor al Aristóteles que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, es más contemporáneo a Sócrates que a Platón. Y cuenta que llegaban a Atenas Adimanto y Glaucón, ¿no? Perdón, llegaban a Atenas desde Elea, Zenón de Elea y Parménides de Elea, ¿sí? Parménides, que es el maestro de Zenón, aunque dicen que Zenón era mayor que Parménides. Un Sócrates muy jovencito, ¿sí? Muy jovencito, y Platón probablemente no había ni aún nacido, o estaba dando sus primeros pasos, ¿verdad? Llegan a Atenas, obviamente a la Atenas de Platón. Y cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad, Clasómenas, nos encontramos en el ágora con Adimanto y Glaucón.
Adimanto me dio la mano y me dijo: salud, Céfalo, si necesitas algo, aquí estamos, pide lo que quieras. Justamente por eso repliqué: estoy aquí porque debo hacerte un pedido. Dinos entonces qué deseas, dijo. Vuestro hermanastro por parte de madre, o ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, era un niño apenas cuando vine anteriormente aquí desde Clasómenas y desde entonces pasó ya mucho tiempo. Su padre se llamaba Pirilampes. Bien, pero ¿qué es lo que quieres saber? Le dice. Quienes están aquí son conciudadanos míos, cabales filósofos, y han oído decir que ese Antifonte estuvo en frecuente contacto con un tal Pitodoro, allegado de Zenón, y que se sabe de memoria la conversación que una vez mantuvieron Sócrates, Zenón y Parménides, puesto que la oyó muchas veces de labios de Pitódoro. Es cierto lo que dices, dijo él. Esa conversación es justamente lo que queremos que nos relate en detalle. Se la sabía de memoria a la conversación que habían tenido Zenón y Parménides con Sócrates. Imagínense tamaña reunión, ¿no? Que algunos dicen que pudo haberse dado y otros, como por ejemplo Néstor Cordero, bueno, niegan la posibilidad de que se haya dado efectivamente ese diálogo, ¿no? Que hubiese sido formidable, porque el genio de Parménides y de Zenón debatiendo con Sócrates, un épico, ¿no? No es difícil, dice Antifonte, dice que escuchó de manos de Pitódoro esa historia de memoria, ya que cuando era jovencito se empeñó en aprendérsela de memoria a la perfección, dice. Dicho esto, nos pusimos en camino, hallamos a Antifonte en su casa. Cuando le pedimos que nos narrara la conversación, en un primer momento titubeó, pero luego, sin embargo, acabó por hacernos una exposición completa del diálogo entre Platón, Zenón, Delea y Sócrates. Pues bien, refirió, en una ocasión, para asistir a las grandes Panateneas, las fiestas Panateneas se hacían cada 4 años en nombre de Atenas, y eran unas fiestas enormes donde viajaban todo el mundo, peregrinaba a las fiestas de las Panateneas. Llegaron Zenón y Parménides. Parménides, por cierto, ya era muy anciano, con lo cual la vejez senil de Parménides se corresponde con la juventud muy temprana, ¿no?, de Sócrates. Zenón rondaba entonces los 40. Tenía buen porte y agradable figura, y de él se decía que había sido el favorito de Parménides. Ellos se hospedaron en la casa de Pitódoro. Allí también llegó Sócrates y con él algunos otros, deseosos de escuchar la lectura de los escritos de Zenón, ya que por primera vez ellos lo presentaban. Es decir, ¿alguna vez presenciaron la presentación de un libro? Bien, Zenón y Parménides viajaron a Atenas para presentar el libro de Zenón ante los atenienses, ¿no? Y Sócrates había asistido a la presentación del libro, digamos, ¿no? Sócrates por ese entonces era muy jovencito. Sócrates escuchó hasta el final la lectura de la obra de Zenón, que él la escribió cuando era joven y alguien se la robó, así que la escribió de nuevo, digamos, ¿no? Y una vez que escuchó todo al final, preguntó Sócrates: ¿qué quieres decir con esto, Zenón? Y ahí va el argumento. Que si las cosas que son múltiples, la diversidad de cosas, las mismas cosas, por ser diversas, deben ser entonces tanto semejantes como desemejantes, pero que eso es, por cierto, imposible, porque ni los semejantes pueden ser desemejantes, ni los desemejantes semejantes. ¿No es esto lo que quieres decir? Sí, eso es, respondió Zenón. En consecuencia, si es imposible que los desemejantes sean semejantes y los semejantes de semejantes, es imposible también que las cosas sean múltiples, porque si fueran múltiples no podrían eludir esas afecciones que son imposibles. Es decir, lo que sostienes tú es que no hay multiplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos topamos en el mundo, y esto que tiene que ver con la mística, yo ya estoy escuchando
alguien que me puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con la mística? Esto es filosofía pura. Bueno, el origen de la mística es un análisis lo más lógico y estricto posible, digamos. El camino a la mística occidental es la mística que se llega a través de un análisis lógico y riguroso, perfecto, impecable, ¿no? Y está diciendo, si existiese la diversidad de cosas, las mismas cosas serían tanto semejantes unas de otras como desemejantes, justamente porque son diversas. Nosotros encontramos que en la realidad hay muchas cosas que se asemejan, pero en esa semejanza también hay una diferencia, por lo cual estas cosas deberían ser al mismo tiempo semejantes y también desemejantes, lo cual para Zenón es absurdo que sean semejantes y también desemejantes, ¿no? En efecto, tú en tu poema dices que el todo es uno y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Pero Parménides, por su lado, dice que, lo dice Parménides, ¿no? Todo es uno, dice Parménides. En cambio, él, Zenón, por su lado, dice que no hay multiplicidad. Y también él ofrece pruebas verosímiles y colosales de que no hay diversidad, multiplicidad. Por lo cual, uno afirma la unidad, mientras que otro niega la multiplicidad, pero en el fondo los dos están diciendo lo mismo. Uno por la afirmativa y el otro por la negativa, ¿no? Pero Zenón le dice, efectivamente, esta obra constituye una defensa del argumento de Parménides contra quienes intentan ridiculizarlo, diciendo que si lo uno es, las consecuencias de ello se siguen y son muchas, ridículas y contradictorias con los argumentos mismos. Mi libro refuta a quienes afirman la multiplicidad, dice. Muy bien, dice Sócrates, pero respóndeme ahora lo siguiente, ¿no crees que hay una forma en sí y por sí de semejanza como de lo de semejante? Bueno, acá cierro el libro y empiezo a explicar. Lo que Sócrates le está diciendo a Parménides es lo siguiente. De alguna manera, Platón le hace a Sócrates argumentar la teoría de las ideas y de la participación, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría de la participación? Voy viendo si alguien me escribe, si hay alguna pregunta. Bien, ¿qué sostiene la teoría de Platón? Platón dice, un hombre, por ejemplo, Juan y Pedro, son semejantes. ¿En qué son semejantes Juan y Pedro? Que tanto Juan como Pedro participan de una idea de hombre. Tanto Juan como Sócrates participan de una idea de ser humano. Eso los hace semejantes a los dos. ¿Qué los hace desemejantes? Que cada uno participa de ser humano a su modo. Por ejemplo, Pedro participará de la idea de ser humano y también de la idea de gordo, otro de la idea de alto, otro de la idea de morocho, otro de la idea de petizo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cuestiones esenciales y no de cuestiones accidentales. Por ejemplo, no es que yo ahora estoy participando de pelo largo y mañana me corto y participo de otra idea. Es decir, los accidentes no tienen participación, sí las esencias. Con lo cual, Parménides le empieza a hacer estas preguntas a Platón, a Sócrates, ¿no? Pero en el fondo es Platón. Si hay un hombre en este mundo y hay una idea de hombre que es participada por el hombre, esa idea de hombre que vive en el mundo perfecto de las ideas está participada por todos y cada uno de los hombres. Y Sócrates dice, bueno, sí, está participada por todos y cada uno de los hombres. Y esa idea perfecta de hombre y eterna y separada de todos los hombres concretos, ¿está toda entera ella habitando en cada hombre? Y Sócrates le dice, sí. ¿Y qué pasaría con la idea de uno? Es decir, todas las cosas particulares existen y pueden ser inteligidas en virtud de participar de ideas universales. Tienen sentido en virtud de participar de ideas universales. Ahora, ¿qué pasa con la idea de unidad? Dice Parménides, le responde a Sócrates, ¿no?
Porque si la idea de uno es una, no podría estar a su vez en ella y también en todas las cosas particulares. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo digo, yo en cuanto que soy uno más del montón de seres humanos, soy diverso, pertenezco a la diversidad. Pero yo en tanto que uno, en cuanto que distinto a los demás, en cuanto que singular, soy uno. Pero la unidad está en mí. Yo participo de la unidad. Pero la unidad está en mí. Yo tengo sentido en virtud de que la unidad está en mí y yo participo de la unidad. Entonces, alguien puede entender que yo soy uno en virtud de, a través de mi singularidad, a esa idea de uno de la cual yo estoy participando. Y va a entender la idea de hombre remontando la humanidad a la idea de hombre de la cual yo estoy participando. Y va a entender la idea de vida si a través de mi vida entiende la idea de vida a la que yo estoy participando. Se entiende, ya se entendió. El problema es que si la unidad existe, no podría estar ella una volcada en toda la diversidad. Porque si la idea de uno está en todos los individuos que son diversos, ya no es una, son muchas. Y justamente la idea de unidad no puede implicar la diversidad. Hay una negación cuando se dice que todas las cosas singulares participan de la unidad, porque la unidad es una. Y si vos la multiplicás a uno haciéndola participar en infinitos seres, se rompe la unidad de lo uno. Se da cuenta que su teoría de las ideas es bastante floja. ¿En qué sentido es floja? Que si todas las cosas singulares de ideas universales, las ideas universales tienen que estar de alguna manera participando una de otras para tener sentido. Y ahí es donde Platón define idea de una manera magistral. Con lo cual, acá hay una crítica que le hace Platón a la teoría de la analogía que él había sostenido y que después va a sostener malamente Aristóteles. ¿En qué consiste la teoría de la analogía? Yo como ser humano concreto soy en parte igual a la idea perfecta de ser humano que vive en el mundo de las ideas. En parte, no soy idéntico a la idea de hombre. Y nos centramos un poco acá, porque yo y la idea de hombre perfecta y yo no somos exactamente iguales, idénticos. Porque, primero, la idea de hombre en el mundo de las ideas es perfecta, es eterna, es una forma pura, es inmutable, no cambia, no deviene, no nace, no muere, no se corrompe, no deviene. Yo, en cambio, como ser individual, me corrompo, nazco, muero, cambio, me pierdo, desaparezco, soy material, soy contingente, no soy necesario, no soy eterno, no soy inmutable, no soy perfecto, no soy forma pura, estoy compuesto de materia. Entonces, ¿qué es lo que en parte nos asemejamos? En que la forma de hombre está en mí por participación. ¿En qué somos desemejantes la idea de hombre y yo? En que yo soy contingente y la forma de hombre es necesaria y perfecta. Eso es la analogía. La analogía es conocer una cosa por otra. Eso es analogía, digamos. Esto es muy curioso porque, y ya lo vimos en mis cursos sobre hermetismo, por ahí debe estar el libro de hermetismo, creo que dejé en algún lado, estará allá en la cocina. No, ahí está. El del tarot. En este libro que yo estoy desarrollando, la teoría de la analogía, propiamente, una de las leyes es quid est premium, ¿sí? Est quid tertium, ¿no? O sea, lo que, así como sucede abajo, también sucede arriba. Así como es abajo, también es arriba. Y esta problemática de la participación o de la analogía que hay en la ley hermética de la analogía es una mística un poco distinta a la mística que va a forjar Platón y que va a forjar Plotino después, ¿no? Es la mística más de los gnósticos, de unos gnósticos más occidentales.
¿Qué es la analogía entonces? Conocer algo a través de otra cosa. Por ejemplo, ustedes, ¿a través de qué podrían conocer la idea de hombre? A través de un hombre. Y al revés, ¿cómo podrían conocer mi esencia de ser humano? A través de la idea perfecta de ser humano. ¿Cómo podrían conocer mi esencia de viviente? A través de la esencia perfecta de viviente, que es una idea. Entonces, ¿cómo conocen la idea? Remontándose dialécticamente a través de el particular, del singular. Conocemos la idea de animal a través del animal concreto. Conocemos la idea de perfección a través del perfecto concreto. Conocemos la idea de uno a través de la unidad concreta. Entonces, ¿qué es la analogía? Conocer una cosa por la otra. Conocer una cosa por la otra. Ahora, Platón, y esa es la esencia de la teoría platónica, si ustedes estudian Platón van a estudiar analogía pura, digamos, ¿no? Pero, y acá está el problema, Platón se da cuenta que a través de la filosofía de Parménides hay una crítica a la filosofía de Platón rigurosa y que Platón no puede salir de esa crítica. Porque Platón dice, si nosotros tenemos ideas en el mundo de las ideas, hay ideas que deben ser más perfectas que otras, porque hay ideas que son participadas por todas las otras ideas, ¿no? Ese es un poco el dilema de los trascendentales, a ver si se entiende. Platón dice, el árbol es, la piedra es, el cántaro es, el águila es, el amor es, la justicia es, todo es. Si todo es, eso significa que todo participa de la idea de ser. Eso está clarísimo. Pero hay ciertos atributos que están en toda la realidad. Por ejemplo, el atributo de la justicia no está en toda la realidad. El atributo de la bondad no está en toda la realidad. El atributo de la belleza no está en toda la realidad, aunque Platón va a sostener que sí, de alguna manera, la hermosura es física, la belleza es metafísica. Entonces Platón dice, hay trascendentales, hay ideas que son participadas por todas las cosas. ¿Y cuáles son esas ideas? Las ideas que son participadas por todas las ideas son la idea de uno, de unidad, en cuanto que todas las cosas, la idea de bien, en cuanto que todo lo que existe, en cuanto que existe es bueno, por ser lo que es, digamos. La idea de uno, la idea de bien, la idea de ser, ¿sí? Todo en cuanto que existe participa de la idea de ser. O sea que tenemos la unidad, el ser y el bien. Perfecto. ¿Cuál de estas tres ideas, para ser entendida, no necesita de participar de ninguna otra idea? Y acá hay una crítica a la analogía. ¿Por qué? Porque si dijimos que la analogía es entender una cosa a través de otra cosa, la idea más perfecta de todas tiene que entenderse por sí misma. ¿Se entiende? O sea, no se puede entender que la idea más perfecta de todas y la idea que es participada por todas las otras ideas, pero que ella misma no participa de ninguna otra idea, esa misma idea se debe entender a sí misma, por sí misma, y no participando de otra idea, es decir, no por mediación de otra idea. A ver, esto es bien interesante. Si la idea más perfecta, la idea madre de todas, digamos, ¿no? Cuando decimos la idea, es decir, la forma más perfecta de todas, es la idea de bien, la idea de bien no debería participar de ninguna otra idea. ¿Cuál es el problema de la idea de bien para Platón? Que la idea de bien, para ser entendida, necesita participar de otras dos ideas. De la idea de ser, porque si el bien existe, si esa idea existe, existe porque participa de otra idea que no es ella misma, participa de la idea de ser. O sea que la idea de bien no puede ser la idea de todas las ideas, porque la idea de bien, para existir, debe participar de otra idea que no es ella misma, participar de la idea de ser. Ahora, si la idea de bien, además de participar de la idea de ser, tiene que participar de otra idea, que es de la idea de unidad.
Porque si la idea de bien es la más perfecta, debe ser una. Si no es una, no es la más perfecta, porque la perfección es unidad. Donde hay multiplicidad ya no hay perfección, porque esa perfección estaría repartida. Y repartir la perfección es, digamos, aumentar la pluralidad. En cambio, la perfección es simpleza, no es multiplicidad ni complejidad, no es composición, digamos. Entonces, ya descartamos, la idea perfecta no puede ser la idea de bien, porque la idea de bien es análoga. ¿En qué sentido es análoga? Que para ser entendida necesita de ser entendida a través de otra idea, que son la idea de ser y la idea de bien, y la idea de uno, perdón. Descartada, la idea de bien no puede ser la idea de todas las ideas, con lo cual el ser más perfecto de todos no tiene que ver en su identidad con lo bueno, ¿no? Y acá recordamos un poco a nuestro querido Carl Jung, y de acá le hacemos un homenaje a Carl Jung. ¿Por qué? Porque Jung, él sostiene que el supraconsciente está más allá del bien y del mal. De hecho, hay un libro de Nietzsche que se llama así, ¿no? Más allá del bien y del mal. Y Jung dice una frase bien interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Carl Jung dice, Cristo superó la tentación del mal, pero no superó la tentación del bien. Cristo asoció el ser con el bien y por eso se prohibió de practicar el mal. Cuando el ser perfecto necesita en su seno conocer tanto el bien como el mal, dice Jung, ¿no? Cristo fue libre de la tentación del mal, pero no fue libre de la tentación del bien. Se casó solo con el bien, digamos. Cristo no estaba más allá del bien y del mal. Recuerden que Abraxas, que es el Dios que está detrás de todo el bien y del mal, es un Dios que en su seno habitan todas las posibilidades, ¿no? Las buenas y las malas, ¿no? Porque un Dios que es perfecto puede hacer todo, incluso el mal. Eso es lo que dicen los místicos. Bien, la idea perfecta, entonces, no puede ser el bien, descartada. Vamos con el ser. La idea de ser, dice Platón, tampoco puede ser la idea más perfecta de todas. ¿Por qué? Porque la idea de ser necesita, para ser inteligida, para ser entendida, de participar de otra idea. ¿Cuál es esa otra idea de la que debe participar la idea de ser para ser entendida? Primero, el ser, cuando nosotros decimos el ser, estamos hablando de la unidad, de que el ser es uno. Hay un ser que es el ser. Si nosotros decimos que buscamos la idea que está por encima de todas las ideas y que ella misma como una es participada por todas las ideas, pero ella misma no participa de ninguna otra, esa idea de ser debe ser una. Con lo cual, la idea de ser no se entiende solo en sí misma y por sí misma, sino que la idea de ser, para ser entendida y para existir, necesita de participar de otra idea, que es la idea de uno, de unidad. Ahora, la idea de ser, además de ser una, también tiene que ser buena, en el sentido de que el ser, en tanto que es bueno. ¿Sí? Nada es en su perfección si es malo. Por ejemplo, dice Platón, el ser es bondad y el no ser es imperfección, es corrupción. Si a mí me falta un brazo, no es que alguien me agregó algo que yo no tenía, que es una imperfección. La imperfección no es un añadido, es algo que me quitan. Entonces, una silla imperfecta no es una silla que tiene más patas, es una idea que no tiene las patas suficientes como para poder asentarse, digamos. Entonces, las cosas son buenas en la medida en que son lo que son, digamos. Con lo cual, la idea de ser necesita participar de la idea de bien y de la idea de ser, perdón, y de la idea de unidad. Descartada, la idea de ser, entonces, no es la idea de todas las ideas, no es la idea más perfecta. Bueno, acá viene el embrollo. Nos queda una sola idea que sería la más perfecta de todas. ¿Cuál sería la idea más perfecta de todas? La idea de uno, la idea de unidad. Ahora,
nosotros dijimos, idea es aquello que se entiende, que es inteligido solo por sí mismo y no necesita, para ser comprendida, de participar de ninguna otra idea. La idea de uno también tiene problemas, dice Platón, porque yo, para entender la idea de uno, para que sea uno, necesita participar de la idea del ser. Si la idea de uno no participa de la idea del ser, no es, no existe. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que la idea más importante de todas no existe? Ahora, si la idea de uno es en sí misma la más perfecta, es porque es buena. Porque nada puede ser lo más perfecto si en sí mismo no es bueno. Con lo cual, la idea de uno no puede ser entendida por sí misma, sino en virtud de hacer participar la idea de uno de la idea de bien y de la idea de ser. Con lo cual, la idea de uno tampoco es la idea más perfecta de todas. Ahora, pero Platón se da cuenta que de las tres ideas, la de uno es la que mejor parada sale. Porque una característica que sin lugar a dudas no puede faltar en la idea más perfecta es que sea una. ¿Sí? Hay una idea de la que participan todas las ideas. Si hay dos, ¿cuál es la más perfecta? No tiene sentido. Si hay más de dos, no hay una que sea la más perfecta. La más perfecta tiene que ser, para ser la más perfecta, ser una. Entonces Platón dice, el ser no puede no ser uno, ni ser bueno. El bien no puede no ser, ni ser uno. Pero el uno, que necesariamente es uno, hay una unidad, es decir, hay un uno trascendente del que participan todas las ideas, pero él mismo no participa de nada, para no ser inteligido, este uno no participa de la idea del ser. Si esta unidad no participa de la idea del ser, entonces esta unidad no existe. Y eso es lo que dice Platón. O sea, Platón, en el fondo, inaugura la mística diciendo que la idea más perfecta de todas, que aquello que está por encima de todo lo finito, de todo lo contingente, es decir, aquello que sostiene toda la realidad, es uno. Esa unidad está tan trascendente que no puede ser comprendida sino a partir de sí misma. Y es tan absoluta que no participa de ninguna otra idea. No participa de la idea de ser. No es. No existe. Y tampoco participa de la idea de bien. Está más allá del bien y del mal. Fíjense cómo Jung y el mismo Nietzsche están abrevando de Platón. Con todo lo que Nietzsche odiaba a Platón, Nietzsche estaba siguiendo al Platón que más se ha hecho una crítica a sí mismo. Es decir, el libro de Parménides es uno de los últimos libros de Platón donde Platón destruye su teoría. Toda la teoría que estudiamos en la Universidad de Platón es destruida por el mismo Platón y nadie ataca mejor las ideas de Platón que el mismo Platón. Entonces Platón dice, hay un uno que solo es entendido en virtud de entenderse a sí mismo, no participa de ninguna otra idea y no puede ser inteligido a partir de otra idea, eso sería analogía, ¿no? Acá no hay semejanza, porque el uno no puede ser comparado con nada más. ¿Sí? La analogía es una semejanza entre uno y otro, pero en la unidad no hay otro, entonces no hay semejanza. ¿Qué hay en el uno puro? Si no hay otro con qué compararlo, ¿qué hay en el uno puro? Identidad pura, ¿se entiende? Entonces en el ser hay semejanza entre ser y ente. En el bien hay semejanza entre el bien y lo bueno, pero en el uno no puede ser participado. Si yo participo del uno, ya no es uno, hay dos. No sé si me entienden. Si yo participo del uno, el uno ya no es uno, el uno es dos. El ente puede participar del ser. Santo Tomás se da cuenta de eso. El ente puede participar del ser. Y no hay problema. Lo bueno puede participar del bien. Pero nosotros no podemos participar del uno. Porque si yo participo del uno, el uno ya no es uno, el uno es dos.
El uno, para ser uno, total, perfecto y trascendente, no puede ser participado por nada ni por nadie. Hay un uno que está más allá de toda la participación. Hay algo que está por detrás y por encima de toda la realidad que no es participado por nada. Es genial. Ahora, esta idea de uno, que es la más perfecta de todas, no existe. Y ustedes me dirán, voy viendo, Marcela me dice, para el judaísmo, Ein es el uno y la nada, y eso es Dios. Totalmente. Hay una película, yo vi una película hace un tiempo, no me acuerdo bien el nombre, pero es de un pibe que es judío, que sufre tanto la discriminación de la sociedad, que se convierte en nazi y termina matando a todos los judíos, ¿no? Como una especie de síndrome de Estocolmo, algo así. Exacto, Marce. El uno, ¿qué es la idea? El uno es el Ein. Bueno, acá también Alfredo me está hablando del uno como el Ein. Sí, el uno es un Ein, que sí, está más allá de todo lo que hay. Está tan más allá de todo lo que hay que no se puede predicar de él el ser, digamos. Tampoco el bien, está más allá del bien. ¿Ustedes entienden por qué para los judíos, por ejemplo, Dios pudo mandar a Saúl, por ejemplo, a matar al rey de Zabulón? Es decir, el Dios hebreo puede mandar a matar, puede mandar cualquier cosa. Él mismo puede matar, porque es el Dios de los ejércitos. Jehová Nisi, ¿no? Jehová Rafa. Esa idea de que este uno es tan uno que no puede ser participado, que no puede ser roto, ni ser participado en partes, ni ser desintegrado, es tan uno, es tan perfecto, es tan trascendente, que el ser no le cabe. Está más allá del ser. Nosotros podemos decir, ¿existe? Está más allá de la existencia. Para la mística, el fundamento de las cosas no tiene que ver con que existan o no existan. Para un místico no es un problema probar la existencia de su Dios, o probar la existencia de su fundamento, o probar la existencia de los seres que está creyendo. El místico nunca va a jugar el juego científico de probar la existencia de las cosas a las que está creyendo. Porque el místico se da cuenta que el fundamento de las cosas que nos mueven, el fundamento de las cosas que nos hacen vivir, el fundamento de las cosas que nos dan sentido, el fundamento de las cosas que nos hacen sentir plenos, está más allá de una simple prueba de existe o no existe. Da lo mismo. Opera tanto en nosotros esa idea, opera tanto en nosotros esa creencia, opera tanto en nosotros la confianza en esa unidad absoluta y trascendente, opera tanto que realmente para nosotros es igual si existe o no existe. Tiene tanto sentido para nosotros la existencia de ese uno absoluto que no importa si existe o no existe. A ninguno de nosotros nos preocupa si el Dios que nosotros creemos existe o no existe. Yo no me voy a parar con el científico, con el biólogo, con el físico. Yo no voy a discutir con Hawking, a probarle la existencia de mi Dios. Si yo estoy queriendo probar la existencia de mi Dios es muy chiquito. Solo podemos probar la existencia de los dioses que son tan chiquitos, cuya existencia puede ser probada y demostrada. El Dios del que habla Platón, este Dios que es un uno, que no es, está más allá, no es que no es en el sentido de que no existe, como que podemos afirmar que no existe como si pudiésemos ser ateos del Dios de Platón. Está más allá del ser, está más allá del ser. Exista o no exista, está más allá del ser, y está más allá del bien y del mal. ¿Se entiende cómo la mística es fundada por Platón en este sentido? Para el místico, no importa si es o no es.
No es algo que le preocupa al místico saber si su Dios existe o no existe. Tampoco es algo que le preocupa al místico saber si ese Dios es bueno o es malo. Es un uno, es esa unidad trascendente que nosotros tenemos que encontrar para encontrar ese Dios. ¿En qué sentido es una unidad perfecta? Una unidad total, una unidad absoluta. Cuando nosotros nos descubrimos, y ahí vamos a Platón de nuevo, que en el fondo la diversidad no existe, las diferencias no existen, que todo lo que es está disuelto en un uno absoluto que está más allá de nuestra existencia, se disuelve el hilo de malla, se disuelve ese teatro en el cual nosotros pensamos que cada cosa que nos pasa porque nosotros somos alguien diferente. Entonces decimos, por ejemplo, yo estoy sufriendo, mi subjetividad está padeciendo el hambre, el frío, la soledad, la marginación, la locura. Ese yo que predicamos como una unidad real, de que yo soy un uno, que es distinto a los demás, y que en mi unidad y en mi singularidad a mí me pasan cosas, no existe. Solo podemos encontrar la verdadera espiritualidad cuando nos damos cuenta que nuestra diversidad es una fantasía, que nuestras diferencias son una fantasía, que la única realidad absoluta es esa realidad en la cual todos nosotros somos uno, somos parte de una unidad que está más allá de nuestra existencia y que está más allá de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal. Si nosotros queremos adorar a Dios como el Dios del ser, vamos a hacer ciencia, vamos a tratar de probar esa existencia de Dios. Y vamos a debatir con los ateos porque Dios sí existe. La espiritualidad mística no va por ahí. El místico no prueba la existencia de su Dios, no le hace falta, no le interesa. Su Dios no existe, en el sentido de que está más allá de la existencia. Y también es bueno. O sea, no es, el místico nunca va a ser moralista, el místico nunca va a decir, acá están los buenos y acá están los malos, nosotros pertenecemos a los buenos y los que están en contra de nosotros pertenecen a los malos. El místico desarrolla la idea de su Dios no desde la idea de la existencia ni de la idea de bien, sino desde la idea de unidad. Somos espirituales en tanto podemos descubrir la unidad absoluta y trascendente en la cual nosotros tenemos nuestra auténtica realidad. Yo no tengo una auténtica realidad por ser distinto a ustedes. Ustedes no tienen su auténtica realidad por ser distintos a mí. En el fondo, nuestra realidad es darnos cuenta que cada vez que hablamos de nosotros como si fuésemos distintos, como si fuésemos diferentes, y no como si todos en última instancia fuésemos solo uno, parte de una unidad absoluta, nos perdemos porque no podemos vivir en la solidaridad. Hay en la humanidad, hay algo mágico, en la humanidad hay algo místico que es necesario entender. Eso místico, eso mágico que hay en la humanidad es que todo lo que le pasa a uno de nosotros le pasa a todo el conjunto. Afecta espiritualmente todo lo que vos haces. Todo lo que a vos te pasa, todo lo que vos sentís, todo lo que vos sufrís y todo lo que vos gozás, afecta a la unidad. En el fondo todo está conectado. En el fondo hay una unidad en la cual se reciben todas las acciones que cometen los individuos. Y la solidaridad no es ayudar a un otro o a un otro. Solidaridad, en el fondo, de ahí viene solus, hay algo que está solo, digamos, ¿no? Esa solidaridad justamente consiste en entender que no estamos solos, que
en el fondo hay una unidad donde todos somos parte de lo mismo. Lo que les pasa a uno les pasa a todos. No hay algo que me pasa solo a mí. Cuando yo creo que algo que me está pasando me pasa solo a mí, es porque me estoy viendo desde la magia, desde esa magia que me hace creer a mí que yo soy un sujeto distinto, único, irrepetible, y que soy singularísimo, y que nadie es como yo, y que soy súper especial. Ahí es donde empieza el sufrimiento. Cuando vos pensás que lo que te pasa a vos te pasa solo a vos, ahí empezás a sufrir. Cuando te das cuenta que vos podés participar de las alegrías y participar de todas las tristezas, entendés la unidad trascendente de la que estamos compuestos todos nosotros, más allá de nuestra existencia y más allá de la bondad y de la maldad. Porque vos participás de la unidad de todos los actos humanos, tanto de los actos buenos como de los actos malos. Tanto de lo que piensan y lo que sienten los seres que existen, como lo que sienten y piensan los seres que no existen. Porque esa unidad es tan perfecta que está más allá del ser y más allá del bien y del mal. Aprender a pensar más allá del ser es aprender a pensar más allá de la ciencia. Aprender a pensar más allá del bien y del mal es aprender a pensar más allá de la moralina. Y el llamado de los místicos es a entender que ese uno y está más allá de que existamos o no existamos. Así que